Hola, buenos días. Bueno, un gusto estar una vez más con todos ustedes. La verdad que han sido muchos los jueves a la mañana que nos hemos juntado para conocer, para viajar imaginariamente por tan lindos destinos como hemos estado viajando durante estos meses. Hoy, por ahora, con este último jueves de este capítulo de capacitaciones, que ya después del mes de agosto veremos cómo seguimos haciéndolo de la mano de Travax. Le doy la bienvenida a Félix, a Ángel y a Julio, que hoy nos va a deleitar con su amor por una ciudad bellísima, una ciudad que realmente es impresionante y que tiene muchísimo y que la verdad uno nunca te alcanza el tiempo para conocerla como se tiene que conocer. Vamos a hablar de Berlín, como ya todos saben, y bueno, los dejo con Ángel, con Félix, para que saluden y luego Julio ya va a comenzar con la capacitación propiamente dicha. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, José. Buenos días, Leo, que está por ahí detrás. Buenos días a todo el equipo de Stefanis. Hola, Córdoba, Argentina y resto de América, porque tenemos por aquí gente de Perú, de México, de varios lugares. Un gusto estar con ustedes. Hoy, efectivamente, estamos haciendo un viaje virtual por Berlín. Déjenme que les comparta un poquito pantallas. Y bueno, está con nosotros Julio Membrado, que es nuestro especialista en esta parte y además él nos ha pedido hacer este viaje virtual porque tiene realmente buenas sensaciones y nos va a contar ahí un montón de cosas, anécdotas, realmente es interesante. Está con nosotros también Ángel López, Ángel, nuestro gerente de ventas. Bueno, pues hoy estamos con algún problemita con Facebook en directo, entonces no sé si sale la imagen o si sale la voz o si sale algo. Bien, entonces, si no estuviese esto funcionando bien, no se preocupen que lo estamos grabando en el webinar y en cuanto acabemos lo subimos a Facebook para que quede allí la constancia de cada día de estas capacitaciones. ¿Okay? O sea, partiendo de esta base, pues hacemos un pequeño resumen para recordar las cosas que tenemos, las cosas en las que hemos sido pioneros, las cosas que nos orgullecen. La primera es, lógicamente, la programación 2021, que ya está en el sistema online desde hace tiempo y que se puede tener claves, todos aquellos que quieran, no tienen más que pedirlo a su comercial de Stefanis Travel y ellos con mucho gusto les estarán dando las claves para que puedan ver la disponibilidad y puedan hacer las reservas en línea. Bien, a partir de ahí, lógicamente, todo nuestro producto 2021 está en el sistema y también el 21-22 al mismo precio del 2021. Entonces, es cierto, en este momento no podemos viajar, en este momento las situaciones están un poquito más complicadas de lo que nosotros hubiésemos querido, pero mientras llega la normalidad, pues podemos ir viendo opciones para el año que viene. Tenemos también la cuestión de la Safe Travel. Fuimos de los pioneros, no el número uno, pero sí el primer tour operador español en estar aprobado por la WTTC. Y en este momento, para nosotros es un orgullo poder pertenecer a toda esta gran familia de Safe Travel, donde estamos midiendo la trazabilidad de la bioseguridad en el turismo. Es decir, esto representa una empresa, la World Travel and Tourist Council, es una empresa privada donde están representadas las 250 empresas más importantes del turismo a nivel mundial, donde se han puesto una serie de condiciones para poder tener este sello. Uno de ellos, lógicamente la primera, es el aprendizaje de nuestro grupo, toda nuestra gente en la oficina de Travax implementando los protocolos y pautas en equipos a nivel local. Bien, una vez que ya lo supimos, lo transmitimos a todos nuestros proveedores, a los hoteleros, a los restaurantes, a los transportistas. Es importante que tengan en cuenta que todas estas medidas y estos protocolos están siempre ceñidos a las informaciones de las autoridades sanitarias locales. De nada sirve implementar las medidas o los protocolos de bioseguridad de España en Argentina o de Argentina en Estados Unidos o en la China. Quiere decir, cada región geográfica tiene sus características y tiene su autoridad competente
nivel sanitario, que son las que establecen los protocolos. ¿Bien? El tercero de los puntos es la confianza de los pasajeros cuando vayan llegando. Bueno, pues como anécdota, recordarles que ya en este mes de agosto vamos a empezar operaciones con el producto post-pandemia y en ese momento estaremos informando a cada uno de los clientes que lleguen en cada uno de los destinos las distintas protocolos de higiene que estén establecidos en ese momento. El cuarto de los puntos es la implementación de políticas habilitadoras. Esto quiere decir, es un compromiso por parte de Travagés con las autoridades turísticas y políticas no solamente de nuestro país, sino del entorno, es decir, de Europa, para, en la medida de nuestras posibilidades, influir en el restablecimiento de los viajes internacionales. Por tanto, en este sentido, pues ya les digo, transmitir esa confianza a nuestros pasajeros de que estamos haciendo todo lo que está en este momento en disposición nuestra y de todos los del turismo para que los viajes sean lo más seguro posible en cada momento. Mercados de Navidad, es lo que hablábamos la semana pasada, es un producto nuevo, un producto que hacemos con 2 salidas especiales para ver esa parte de Europa diferente en noviembre, finales de noviembre y a primeros de diciembre. Bien, no solamente como producto en sí, sino también, o sea, como viaje en sí, sino también, lógicamente, viendo cada uno de los mercaditos y de la mano de nuestro guía. Bien. Un producto post-pandemia es esta Europa en privado, donde estamos estableciendo circuitos más pequeños, circuitos regionales. Entendemos que al principio la gente no va a querer hacerse un circuito de 31 días, sino que van a ser un poco más así a nivel regional y en ese sentido, pues hemos diseñado este folleto que está lógicamente en la web de Estefanes y en la nuestra, y referido a la categoría superior, pero en unidades de transporte más pequeños. Hemos elegido una van de 9 pasajeros ocupado por 6-7 para que vayan más cómodos y un minibús de 18-16, dependiendo del país son de 18-16, ocupados por 10-11-12 para que vayan mucho más cómodos. Bien. En ese sentido, las rutas regionales que veíamos antes, pero con el itinerario regular, es decir, haciendo el mismo producto que haríamos con un bus grande, pero en un bus más pequeño. Bien, eso está pensado para unidades familiares, para amigos que quieran viajar juntos, y lógicamente siempre haciendo hincapié en nuestro seguro incluido, que no es nuevo, no es producto de la pandemia, lo hemos tenido siempre. Bien, con los 30.000 euros Schengen y con la cobertura de pandemia y sin límite de edad. Eso de la cobertura de pandemia es interesante porque no hablamos de un seguro que cubre COVID-19, porque el COVID-19 pasará y vendrá el 20, el 21, el 26 o el que sea. Estamos hablando de toda la enfermedad que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declare pandemia, entonces estará cubierto por nuestro seguro incluido, que no tienen que pagar un extra, sino que está en cada uno de nuestros itinerarios. Bien. El día de hoy vamos a hablar de Berlín. Esta es una ciudad realmente apasionante. Julio, debes estar viendo esta foto y diciendo, Félix me ha copiado, pero realmente hemos tenido la misma inspiración. Bien, hoy vamos a hablar de una ciudad en que bueno, tenemos circuitos como el Arte e Historia que empiezan ahí, o tenemos circuitos como las ciudades imperiales que empiezan también ahí. ¿Okay? Así que ya sin más, vamos a dar paso a Julio para que nos haga este viaje. Y Ángel estará pendiente de las redes sociales, que me parece que no funcionan mucho, ¿verdad? Están dando problemas, pero vamos a ver si lo solucionamos. Vale, ok, perfecto. Adelante, Julio, todo tuyo. Venga. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, creo que ya veis mi pantalla, así que voy a empezar ya, que luego siempre me falta tiempo. Buenos días, Argentina. José, Félix, gracias por darme la palabra. Ángel, a ver si alguien nos contacta al final por las redes. Voy a dividir esta presentación, intenta hacer un recorrido histórico por Berlín, similar al que hice por Viena, pero vais a ver que a partir del siglo XX
al contrario de lo que sucedía en Viena, que la vimos hace más o menos un mes, la cosa se empieza a poner aquí mucho más interesante, así que a lo mejor el Facebook empieza a funcionar a esas alturas, no lo sé. El caso es que vamos a intentar descubrir esta ciudad, que es la capital de Alemania, y que mucha gente pues siente un cierto morbo, incluso mucha curiosidad por conocer, ¿no? Cuando vienen, porque es una ciudad que a todos nos es conocida de una forma o de otra, porque ha sido protagonista de nuestra historia más reciente, ha sido un gran campo de batalla a lo largo de varias guerras durante varios siglos, pero a nosotros nos resultan más conocidas las dos guerras mundiales, también la llegada al poder del nazismo, el Holocausto, la Guerra Fría, el derrumbe del muro de Berlín, son todos acontecimientos históricos que tuvieron en esta ciudad uno de los principales escenarios y que por tanto nosotros y seguramente el pueblo argentino conozca bien. Además, es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer. Berlín es una mezcla de culturas, de pasado, de presente y mucho futuro. Es una ciudad que hoy en día está dentro de lo que conocemos como el mundo del mercado libre, pero tiene muchos elementos del antiguo comunismo que iremos descubriendo a lo largo de esta presentación. Y una de las características es que a pesar de ser una ciudad de 3,5 millones de habitantes, uno a veces en Berlín se siente como un pequeño pueblito, una ciudad que no ha perdido el pulso de la naturaleza. Así que con esta introducción, pues espero que ya os dé un poquito de curiosidad por conocer Berlín. Este es el mapa de la ciudad. Está dividido en un montón de barrios. En realidad Berlín es uno de los 16 estados de Alemania y es enorme. O sea, además de que cada barrio tiene sus fiestas populares o sus características, por ejemplo, se me ocurre que el barrio de Kreuzberg, que está bien ahí en el centro, hoy lo conocemos como el barrio turco, o el barrio de Treptow es bastante comunista todavía, o el de Spandau es un barrio medieval, o sea, cada uno tiene su pequeña característica. En conjunto hacen de Berlín una ciudad, como digo, enorme en población, ya es una de las ciudades más grandes de Europa, tiene un tamaño aproximado al de París, es un poquito más grande en población, pero en territorio es 9 veces París. Así que es una ciudad, ya digo, muy grande, muy recomendable para pasar una semana o incluso 2 semanas a aquellos clientes que quieran ir más relajados y perfectamente abarcable en bicicleta, en transporte público, como les explicaré a continuación. Y este gran tamaño es lo que digo que hace que Berlín no haya perdido el pulso de la naturaleza. El 40 y algo % del territorio, casi la mitad de su territorio está formado por áreas verdes, por ríos, por lagos, por bosques. Hay auténticos bosques dentro de Berlín, hay parques urbanos más grandes que el Central Park de Nueva York, como el del Tempelhof o el Tiergarten, que ya os explicaré a continuación. O sea, es una ciudad muy diferente a la que estamos acostumbradas. Y bueno, ya por ir remontándonos a la historia, es también una ciudad bastante reciente en el contexto europeo, por supuesto, ¿no? O sea, la fundación de la ciudad data del año 1247, si no me equivoco, siglo XIII, y no tenemos muy claro lo que era antes, si había asentamientos humanos o no, pero desde prácticamente su fundación se va a convertir en la capital del la pequeña marca de Brandenburgo, que con el paso de la historia, la dinastía Hohenzollern, después va a ser Berlín capital de un nuevo reino, el de Prusia. Todo esto enmarcado dentro de ese primer imperio alemán que dura 900 años, ¿vale? Nos ubicamos ahí. Primero Berlín fue capital de Brandenburgo, después de Prusia, y solo mucho después existe como país Alemania, cuya capital es Berlín hoy. El caso es que Berlín nace en el siglo XIII y no tenemos muy claro cómo ni por qué, pero sí sabemos que el origen de la palabra ya nos puede dar un indicativo, ¿no? Berlín viene de la palabra eslava berla, aparentemente según una de las teorías, que significa pantano, zona pantanosa. Y ya veis que es una zona muy fértil, llena de aguas. El río Spree, que pasa bastante canalizado a lo largo de toda la ciudad y confluye con el Havel a las afueras de la misma ciudad y unos pocos kilómetros más al norte con el río Elba, el gran río de Alemania, junto con el Rin y el Danubio. Entonces, es una ciudad, ya por sus características físicas vale la pena conocerla. Para que os hagáis una idea, entre los canales y ríos que hay en Berlín suman unos 180 kilómetros y 1.700 puentes. O sea, Berlín tiene más canales y más puentes
que Ámsterdam, Venecia y ciudades escandinavas. Esto ya rompe un poco los paradigmas, ¿no? Y el hecho de que sea un gran pantano nos da otra de las curiosidades de la ciudad, que son esas tuberías que hay por absolutamente todo Berlín, que normalmente son de coloritos. Dicen que es una cosa para que los niños no vean las obras tan feas y que pues sirve precisamente para extraer el agua, porque cada obra que hacen, lo primero que se encuentra en ese suelo es agua y lo tienen que echar al río Spree. Así que ya veis, Berlín es una ciudad de canales, aunque no es esa la impresión que nos deja, ¿no? Tiene más canales que Ámsterdam. Otra de las teorías sobre el origen del nombre Berlín, pues hace referencia al alemán oso, que es muy similar al francés, ¿no? Que es Berlín sería, ¿no? La ciudad del oso. Aunque parece que no es este el origen real, sí que hubo uno de los primeros reyes de Brandenburgo, que fue Alberto el Oso, y el oso es el emblema de Berlín. Y este hecho histórico y este símbolo, lo podemos ver también a lo largo de todo el territorio, con esos body bears que hay, que son esos osos de plástico, de cristal que hay por toda la ciudad y que le dan una nota muy simpática, ¿no? De hecho, en los dos hoteles donde nos solemos alojar, en la entrada del hotel siempre hay un osito para hacernos la foto con él, ¿no? Y en los principales monumentos cerca siempre hay un osito, así que ya sabéis, el oso es el emblema de Berlín, aunque no hay osos en sus bosques, o sea que tampoco hay que asustarse en ese sentido. Dicho esto, ya digo, en el siglo XIII tenemos constancia del primer asentamiento humano en Berlín, que ocupa una isla natural en el río Spree, que esta isla la conocemos todavía hoy porque es la isla de los museos. Ya digo, Berlín es una ciudad muy reciente, el primer asentamiento humano es aquí, y sin embargo hoy lo que encontramos ahí son museos como el Museo Viejo, el Neues Museum, Museo Nuevo, la Galería Nacional, el Museo de Historia Alemana, el Museo de Pérgamo, o sea, el Bode Museum, una cantidad de museos que nos relatan la historia de otros territorios del mundo. O sea, como parece ser que Berlín no tiene una historia muy remota, lo que hacen es robarle la historia a otros territorios. En muchos de estos museos, pues bueno, en algunos tenemos piezas, por ejemplo, como en el Neues Museum tenemos entre algunos objetos de la cultura egipcia el busto de Nefertiti. En el Museo Viejo tenemos pues, elementos de la cultura troyana o la cultura etrusca, que era la que ocupaba la península itálica antes de los romanos. Tenemos un cráneo de Neandertal. En el Museo de Pérgamo pues, podemos encontrar, entre otros, esa puerta que a mí tanto me impresiona, que es la de Babilonia, la puerta de Ishtar, o la puerta del mercado romano de Mileto, o el propio altar de Pérgamo de la cultura griega clásica, ¿no? Que han sido, lo impresionante de esto, que han sido desmontados pieza a pieza en Grecia, en Irak, en Roma, etcétera, y llevados al interior de un museo, ¿no? Estos museos bien merecen una visita de día completo. Se puede sacar un ticket que cuesta 34 euros si no lo han cambiado y visitar 2 o 3 de ellos a lo largo de un mismo día. Por eso Berlín es una ciudad en la que empezamos varios circuitos nosotros y que yo siempre recomiendo antes de venir, pues ver si hay posibilidad de tomar 2 o 3 noches pre-tour adicionales, ¿no? Porque por lo menos un día dedicarlo a la isla de los museos vale la pena, ¿no? Y esa isla es el primer vestigio humano que tenemos en la actual ciudad de Berlín. Y en el siglo XV, cuando ya va creciendo lo que es el territorio de Brandenburgo en el contexto del primer imperio alemán, pues se va a construir un palacio, también en esta isla, que es el Palacio Real. Ahí tenemos una proyección de cómo va a estar dentro de poquito tiempo, porque fue destruido como casi todo en Berlín, pero simplemente quiero que os quede constancia de que a partir del siglo XV, una nueva dinastía, que es la de los Hohenzollern, va a ir ganando importancia en el contexto europeo, en el contexto del primer imperio alemán, hasta rivalizar con esta otra familia de la que tanto os hablé en Viena, que era la familia de los Habsburgo. Así que ya sabéis, estamos hablando del norte de Alemania, sobre todo, donde tienen su área de influencia los Hohenzollern. Y antes de continuar con la historia propiamente dicha y el decorrer de los siglos de Alemania, me gustaría hacer un paréntesis para contaros que en Berlín tenemos también muchísimo patrimonio histórico del pueblo judío. Y es que quizá de tanta información que recibimos sobre el siglo XX
y el Holocausto, nos pueda parecer que el pueblo judío era un pueblo emigrante o que no era un pueblo alemán, pero me gustaría deciros que sí, que desde la existencia misma de Alemania en el país y en los estados predecesores hay judíos, ¿no? Se calcula que un 5% más o menos de la población ya en el siglo XV, XVI eran judíos. Tenemos ya constancia de pogromos que se realizaron contra ellos, genocidios, o sea que Hitler no inventó nada nuevo, básicamente, y también es muy falso que el pueblo judío no fuera alemán. Podemos ver elementos característicos de ellos, como la sinagoga de Berlín o todo lo que encontremos a lo largo de este museo que hay ahí abajo, que es el Museo de Historia Judía, que, por cierto, si fijáis, está lleno de rajas, ¿no? Que viene a simbolizar ya el exterior, que la historia del pueblo judío en Alemania ha sido interrumpida, cortada varias veces en Alemania, pero que siempre ha continuado y ha sobrevivido, ¿no? Buen ejemplo de ello son esos 1000 judíos que sobrevivieron al Holocausto y que se han encargado de revitalizar ese barrio judío en Berlín, que cuando uno entra a esos patios, como estáis viendo en la imagen, se queda muy sorprendido, ¿no? De ver una cosa tan moderna y pensar que eso es un barrio judío, sobre todo los que estamos acostumbrados a los barrios judíos, a las juderías de España, que son tan antiguas y tan ancladas en el medievo, ¿no? Pues que sepáis que el pueblo judío es parte esencial de la historia de Alemania, ¿no? Luego en el siglo XIX lo vamos a ver muy bien, porque toda la élite intelectual del país y de la ciudad de Berlín prácticamente era judía, ¿no? He hecho este paréntesis para que entendamos después que Hitler pues no se inventó nada, sino que lo que hizo fue manipular, tergiversar acontecimientos históricos. Volvemos al siglo XVI, que es un siglo de crecimiento, ya digo, para la ciudad, y entre uno de los elementos de aquella época que aún hoy encontramos es ese grandísimo parque que llamamos el Parque de los Animales, el Tiergarten, que era un coto de caza privado de los Hohenzollern y que hoy pues encontramos en el lado oeste de la ciudad como gran pulmón verde de Berlín. Está lleno de fuentes, de pequeñas placitas muy agradables, caminos para andar en bicicleta o para andar dando un paseo a la sombra. Está cerquita de la puerta de Brandenburgo y nosotros en nuestras visitas solemos pasar por allí. Alguna vez se ve más de una vez algún alemán haciendo nudismo. Vamos, ahí cada uno es libre de hacer lo que quiera. No sé si por eso se llamará el Tiergarten, el Parque de los Animales, pero el caso que es un poquito la idiosincrasia alemana, ¿no? Ya en el siglo XVI, el Brandenburgo y Berlín se van a convertir en territorios protestantes. Son uno de los primeros territorios de Europa que va a pasar del catolicismo al luteranismo, ¿no? Y como vestigio de eso tenemos la catedral, la llamada Berliner Dom, Catedral de Berlín, que en realidad no es una catedral porque los protestantes no tienen jerarquía eclesiástica. Pero ahí la tenéis con su estilo historicista actual, es del siglo XIX, pero está construido sobre una antigua iglesia protestante de este tiempo, porque los berlineses se convierten al protestantismo en 1539. Este gran edificio es también uno de los objetos de visita favoritos de nuestros clientes en el tiempo libre. Yo recomiendo mucho subir a la cúpula, hay unas vistas muy bonitas de la ciudad de Berlín. También es la gran cripta imperial, ¿no? Es donde está enterrado gran parte de los Hohenzollern. Ya estáis viendo ese interior que es fascinante también, tan redondeado con ónix, con mármol blanco, etcétera. Es uno de los atractivos principales de la ciudad y ya digo, reflejo del hecho de que fue una de las primeras ciudades en pasar al protestantismo y sigue siendo hoy una de las grandes capitales de esta denominación religiosa. Pero catedral como tal, o sea, como sede eclesiástica que está por encima de las iglesias católicas, lo que tenemos es otra, ¿no? Esta es la Catedral Real de Berlín, la de la denominación católica. Ya veis que tiene la forma de un templo griego y es la principal atracción de la Plaza Bebel, que encontramos muy cerquita de la Catedral Protestante. Esta es la plaza que un poquito más adelante voy a volver a sacar la colación, pero ya veis qué belleza de plaza. Estamos hablando en el siglo XVI, empieza su construcción. Ahí tenemos el edificio actual de la Universidad de Humboldt, la Ópera de la Avenida. Berlín es una de las pocas ciudades del mundo que tiene 3 óperas. Y lo que quiero que os quede constancia es que casi todo lo que hoy encontramos realmente son reconstrucciones, ¿no? Porque a pesar de que conocemos la historia de 2 guerras mundiales a lo largo del siglo XX que tuvieron a Berlín como protagonista, siempre ha sido una ciudad tremendamente castigada
Le pasa a Berlín, que estaba en todos los fregados. Ya veis, en el siglo XVII, ya en la Guerra de los 30 años, que es una guerra en realidad entre hermanos y territorios, una guerra civil básicamente, ¿no? Enfrenta a católicos contra protestantes. Y fijaos el mapa en 1648, cómo queda Europa, ¿no? Desmembrada totalmente, ese imperio alemán, primer imperio alemán bastante resquebrajado, y junto con la peste bubónica, pues se pierde en función del lugar donde estemos un tercio de la población o incluso más, que es el caso de Berlín. Así que tenemos que en el siglo XVII Berlín es una ciudad totalmente devastada, en 1648, pero aquí ya vamos adelantando otra de las características del pueblo alemán que nos han venido demostrando después de cada guerra, y es que son auténticas aves fénix, o sea, de estar totalmente devastadas y haber perdido guerras, pasan rápidamente a situarse a la cabeza de Europa, recuperarse económicamente con mucha pujanza y estar pensando ya en declarar la siguiente guerra y conquistar nuevos territorios, ¿no? Y el siglo XVII lo que le demuestra a Berlín, a Brandenburgo y a la al recién fundado reino de Prusia, como tal, ¿no? Como lo conocemos, pues es que Berlín debe ser una ciudad abierta, multicultural, donde prime la tolerancia. Y esto es una de las cosas que también nos llaman la atención, ¿no? Que Berlín tenga estas notas características, porque quizá, sobre todo para los que no conocen Berlín, podrían intuir todo lo contrario, que es la ciudad del muro, la ciudad del nazismo. Pues no piensen que es así, porque quizá eso fue la nota del siglo XX, pero para nada es un elemento característico de su historia, ¿no? Y en el siglo XVII, por ejemplo, lo que tenemos es que los reyes de Prusia, los Hohenzollern, van a llamar a Berlín a gentes que se sienten discriminadas en sus respectivos países, sean los hugonotes franceses o minorías religiosas de otras partes de la actual Alemania o pueblos eslavos. Todos van a ser bienvenidos en Berlín, sobre todo la crema intelectual, y ya en el siglo XVII empezamos a pensar en Berlín como una ciudad grande, una ciudad del abrazo, una ciudad abierta, y uno de los lugares que dan prueba de ello es la plaza Gendarmenmarkt, que están ustedes viendo en la imagen, con la casa del concierto en el centro y a ambos lados la iglesia francesa y la iglesia alemana, ¿no? Para los recién llegados migrantes de estas zonas. Así que Berlín empieza a ser pues algo así como la crema intelectual de Europa, y se construyen también grandes avenidas en esta época, los primeros museos, etcétera. Y la prueba la tenemos en la principal avenida de Berlín, los Campos Elíseos de París. No tiene, o sea, esta ciudad no tiene nada que envidiar a los Campos Elíseos de París, porque aquí está Unter den Linden. En alemán significa esto, la avenida bajo los tilos, que nos llevaría más o menos desde la isla de los museos hasta la puerta de Brandenburgo, que sigue existiendo esta avenida hoy, aunque ya no es peatonal, como están viendo en ese cuadro, pero es muy bella, ¿no? Con esos estilos siempre tan bien cuidados, a pesar de que el año pasado hubo un montón de obras para la nueva línea de metro. En Navidad también están viendo que es muy bella y ya representa pues ese barroco alemán, esa apertura y ese Berlín multicultural del que os hablo, ¿no? El siglo XVII va avanzando y junto con el XVIII, con la pujanza de Prusia, que empieza a rivalizar con Austria por el control del imperio alemán, del primer imperio alemán, pues conoce en Berlín y en su ciudad vecina Potsdam, que está cruzando el río Havel, o sea, son dos ciudades hermanas, conoce un periodo de gran esplendor por los sucesivos reyes, a cada cual más inteligente, o sea, los Habsburgo, que se habían casado entre hermanos, primos, sobrinas, etcétera, empezaban a tener problemas mentales. El gran ejemplo lo tenemos en Carlos II de España, o sea, y los Hohenzollern creo que eran bastante más inteligentes, sus sucesores también, y ya en el siglo XVIII lo que tenemos es una sucesión de Federicos y Guillermos, el más famoso de ellos Federico II el Grande, que son reyes bastante ilustrados en general, que van a dar a la ciudad, pues ya digo, un periodo de especial esplendor, y lo que nos dejan como vestigio arquitectónico, pues una serie de grandes palacios y castillos que podemos seguir disfrutando hoy en día, ¿no? Desde, por ejemplo, abajo a la derecha, el Palacio de Charlottenburg, este barrio, construido en honor a la reina Sofía Carlota, que no llegó a verlo terminado, que tiene unos jardines impresionantes, o los dos palacios, grandes palacios que encontramos en Potsdam, la ciudad vecina a la que hacemos una visita con el Europack. Arriba tienen ustedes el Neues Palais,
el Palacio Nuevo, y abajo el famoso Palacio de Sanssouci, donde está enterrado este rey, que entre otras cosas ya se lo he contado, creo, sé que introdujo el cultivo de la patata y acabó con varias hambrunas en el centro de Europa, un rey que hablaba francés, tocaba la flauta, tenía interés por los filósofos clásicos, o sea, un rey bastante diferente, ¿no? Ya lo ven, en España tenemos uno que están saliendo todos los escándalos ahora, no sé si le llega la noticia en Argentina, pues este era un tipo bastante interesado en la cultura, en el desarrollo de su pueblo, etcétera, y nos dejó un palacio precioso, austero, como el de Sanssouci. También en el siglo XVIII este resplandor de la ciudad de Berlín nos deja otra prueba también, ¿no? Que es la famosísima Puerta de Brandenburgo, construida a finales del siglo y que representa, pues bueno, a la diosa Victoria allá arriba, llevando una cuadriga romana con esos 4 caballos, y pues es una de las formas de darnos la bienvenida a la ciudad de Berlín. La Puerta de Brandenburgo dicen que se construyó como un símbolo de paz, ¿no? Antaño estaba allí, eran los límites de la ciudad, al otro lado estaba el Tiergarten, este gran jardín público, y era una de las puertas defensivas de la ciudad que estaba mirando precisamente hacia Brandenburgo, ¿no? Hacia el resto del estado. Pero se tiró la muralla y se decidió que esta puerta era una buena forma de dar la bienvenida. Ya ven ustedes que tiene 6 columnas, 5 entradas, la del centro estaba reservada a la familia real, y pues es el gran monumento de Berlín, ¿no? El Coliseo en Roma, la Torre Eiffel en París y la Puerta de Brandenburgo en Berlín, ¿no? Era sobre todo por donde se le permitía también el paso a los ejércitos después de vencer a diferentes territorios alrededor, ¿no? Desde Dinamarca, Sajonia, Polonia, Austria, etcétera. Aquí se celebraron, disculpen, aquí se celebraron varias victorias militares, y hubo un señor especialmente, ya ven, de día, al atardecer o de noche, la puerta luce bastante, fue un señor que estaba empeñado en que él tenía que humillar a los alemanes y entrar por ese lugar reservado a la familia real prusiana, que fue Napoleón, que amaba tantísimo este monumento, que no solo se conformó con vencer al ejército prusiano, sino que tuvo que pasar por allí debajo y llevarse la cuadriga tan famosa a la ciudad de París, ¿no? Esto vuelve a ser una nueva calamidad para Alemania desde el punto de vista político y militar. Otra vez tenemos una gran crisis económica también, pero bueno, Napoleón acaba derrotado. En el Congreso de Viena se decide que Austria y Prusia no van a formar parte del mismo imperio otra vez, pero se crea la Confederación Germánica en el norte, y a lo largo del siglo XIX, después de esta gran derrota contra Napoleón, como digo, ese carácter de Fénix va a hacer que Berlín vuelva a surgir como gran polo cultural de Europa, y sobre todo a partir de 1870, con la fundación del Segundo Imperio, vamos a tener un periodo de esplendor para la ciudad. Algunos elementos de este siglo XIX, pues desde la sede actual de la Universidad de Humboldt a esa famosísima columna de la Victoria, con la diosa Victoria arriba, y diferentes niveles que representa la victoria contra Dinamarca, contra Francia, contra Austria, y un último nivel que proyectó Hitler creyendo que iba a ganar la guerra. Afortunadamente no fue así, por eso dicen que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? El caso es que, sobre todo a partir de 1870, gracias al liderazgo, no sé si les suena, del canciller Otto von Bismarck y el rey Guillermo, pues el emperador, de hecho, Guillermo, en el primer imperio alemán, tenemos también un periodo de crecimiento para la ciudad de Berlín. Es cuando se unifican varias ciudades de su alrededor, como la ciudad de Spandau o la ciudad de Pankow, con lo que es el centro histórico de Berlín, y nos deja como resultado esta gran ciudad que les decía antes, que es enorme, ¿no? También otros palacios datan de esta época o de épocas anteriores, pero van a ser ocupadas por nuevos políticos, como puede ser Bismarck. Ahí están viendo ustedes abajo a la izquierda el Palacio de Bellevue, que es la residencia actual todavía del presidente de la República Alemana, que no es Angela Merkel, es Franz-Walter Steinmeier, porque la canciller vive en este otro edificio. Bueno, se supone que vive aquí. Ya veis que es una arquitectura bastante contemporánea, lo que nos empieza a aproximar a la idea de que Berlín es una ciudad también muy futurista.
como les mostraré a continuación. Pero aquí, que es la sede de la Cancillería, no es donde vive Angela. Esta señora, que siempre anda dando ejemplo, como ven ahí con su mascarilla, vive aquí, en un apartamento en ese edificio amarillo que ven, de clase media, junto a su marido, que es físico, no es químico, cuántico. Una profesión curiosa que ella comparte con él. Así que vive ahí, no vive ni en el Palacio de Bellevue ni en la sede de la Cancillería, los dos edificios que hemos visto anteriormente, ¿no? La geopolítica lleva a Berlín y a Bismarck y a los jerarcas del Segundo Imperio Alemán a pensar que Alemania debe ocupar su lugar en la historia. Este es el argumento oficial que se utiliza, ¿no? Y hay casi unanimidad desde la izquierda hasta la derecha, desde los republicanos a los monárquicos, incluso los más pacifistas, de que quizá le ha llegado el momento histórico a este segundo imperio alemán, capitaneado por Prusia y con sede, con capital en Berlín, de declarar la guerra a los territorios, sobre todo adyacentes, y volver a recuperar todo ese territorio que formaba el primer imperio alemán, ¿no? Cuyas fronteras, ya lo hemos explicado cuando hablaba de Viena, pues iban desde Austria, Hungría, Polonia, República Checa, incluso Holanda, etcétera, Dinamarca. Bueno, el caso es que uno de los elementos de esta grandiosidad del segundo imperio alemán lo encontramos en otro de los emblemas de Berlín, que es el Reichstag, el parlamento alemán. Antes no era el parlamento del pueblo, Bundestag, sino Reichstag, no el parlamento del imperio. Ahí lo tienen, con la forma en la que se construyó a finales del siglo XIX, a pesar de que fue reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido uno de los emblemas de la historia del siglo pasado, ¿no? Fue quemado en 1933, aparentemente por los propios nazis, que acusaron a los comunistas de haberlo quemado. Esto motivó que Hitler acabara con la democracia y los derechos fundamentales y se declarara emperador. El Parlamento después también fue el lugar donde los soviéticos izaron la bandera, señalando que había acabado la guerra. El Parlamento también fue, se quedó del lado comunista y actualmente pues es símbolo de la reunificación y de la democracia alemana. Reservando entrada por internet se puede acceder gratuitamente, subir a esa cúpula de cristal que ustedes están viendo ahí, proyectada por Norman Foster, y desde donde nuestros clientes pues, pueden ver abajo a los políticos alemanes a través de un suelo de cristal que simboliza dos cosas: la transparencia de la política, porque uno puede ver lo que están haciendo sus políticos, y desde otro lado también que el pueblo está por encima de los políticos, ¿no? Así que viendo esto y lo de la casita de Angela Merkel, igual podemos entender un poquito por qué los alemanes están hoy en día donde están, ¿no? Dejando aparte el capítulo de la política, este segundo imperio alemán, que dura hasta 1914, la Primera Guerra Mundial, también nos da la gran modernización de Berlín, que ya era una ciudad que se había situado a la vanguardia de la revolución industrial, y a principios del siglo XX se desarrolla todo un sistema de transporte público y de conexión, que de una forma mucho más desarrollada seguimos gozando hoy. Berlín es una ciudad que está hiperconectada, muy fácil moverse en transporte público. Tienen el U-Bahn, que es el metro subterráneo, el S-Bahn, que es el metro de superficie, y las diferentes líneas de autobús que prácticamente nos dejan en casi cualquier punto que nosotros queramos de la ciudad. Hay un ticket turístico que cuesta unos 8,5 € al día y que nos permite usar cualquiera de estos transportes, que sepan que tiene origen hace más de 100 años. El autobús, nuestros hoteles siempre tienen una paradita cerca del autobús número 100, ¿no? Que es el autobús que pasa por absolutamente todo el centro histórico y los principales monumentos, de ahí el museo, la Puerta de Brandenburgo, el zoológico de Berlín, el Tiergarten, la avenida bajo los Tilos. O sea que el autobús 100 es casi el único que hay que usar, ¿no? Porque es muy fácil ubicarse con él y con un mapita, pero que sepan que ese sistema de transportes que hoy gozamos en Berlín, que es bastante bueno, es de esta época. Y también el sistema de trenes, ¿no? Que el alemán es uno de los mejores de Europa. Y Berlín es que es una ciudad súper bien ubicada, está a 60 kilómetros de Polonia, 180 del mar Báltico y Dinamarca, 170 de la República Checa, a 200 y pocos de los Países Bajos. Hay trenes de alta velocidad que lo conectan muy bien con el resto del país, etcétera. Así que, y tiene varias estaciones de tren
varios aeropuertos también, pero sobre todo varias estaciones de tren en la ciudad. Nuestro hotel, que suele ser el Hampton by Hilton Side Gallery, está al lado de la estación del Este, ¿no? Tenéis mucha información sobre trenes, precios de entrada del museo, horarios, cualquier cosa que podáis necesitar para programar una semanita en Berlín en la página disfrutaberlin.com. Sí, de todas formas, si tenéis alguna duda sobre qué es más recomendable o no, consultarme. Tenéis ahí el chat de la aplicación. Pero vamos a entrar a la parte más emocionante de la historia de Berlín, la más conocida, y no por ello se nos quitan las ganas de ir, sino todo lo contrario, ¿no? Llega la Primera Guerra Mundial y pues Berlín se ve como gran protagonista, ¿no? Porque por un lado, aunque la guerra empezó en Yugoslavia y tuvo en Austria su primer detonante, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, los alemanes tardaron muy poquito en sumarse a la guerra. Ya les he contado que ya había una sensación de que le había llegado el momento histórico al Imperio alemán de ampliar sus fronteras y ser protagonista del mundo, sobre todo con la pujanza de Estados Unidos al otro lado del océano. Y esta Primera Guerra Mundial va a ser desastrosa para Alemania, y ya lo saben que las potencias aliadas no van a tener nada de piedad con el pueblo alemán, y se va a constituir una república con el territorio que ustedes están viendo ahí, que es prácticamente calcado al territorio que ocupa Alemania hoy, salvo la parte de Prusia, que hoy en día pertenece a Polonia y a Rusia, y la República de Weimar, que es el nombre que se le va a dar a este nuevo país, heredero de ese segundo imperio alemán, pues va a tener que pagar unas multas, unas condiciones económicas draconianas como compensaciones de guerra por haberla perdido, ¿no? En el Tratado de Versalles. Y esto va a suponer 13 años de profunda crisis económica en el país, que sin embargo no va a ser la única característica de estos 15 años, porque en la República de Weimar, que es una república de carácter progresista y antiimperialista, pues va a haber un desarrollo cultural bastante grande, ¿no? Esta es la época en la que Berlín va a vivir gente de la talla de Albert Einstein o el dramaturgo Bertolt Brecht, o ahí arriba lo están viendo ustedes, creador de la corriente arquitectónica de la Bauhaus, que era Walter Gropius, ¿no? O sea, es una época de grandes personajes para Alemania, un gran movimiento cultural, la renovación, la creación, por ejemplo, del Museo de Pérgamo, la renovación de las óperas de Berlín, salas de concierto, grandes teatros, movimientos de carácter obrero como el movimiento espartaquista de Rosa Luxemburgo, movimiento feminista. O sea, a pesar de que hay una gran crisis económica, la República de Weimar, digamos que se sitúa a la vanguardia del mundo. Sin embargo, al final llega, ya sabéis, sobre todo el crack del 29 y otra vez pues el bolsillo empieza a apretar y el discurso de Adolf Hitler pues acaba por hacerse con el poder en Alemania, con el apoyo del Partido Conservador Alemán. Hitler asciende a la Cancillería y hace pues de Berlín la capital del nazismo. Como están ustedes viendo ahí en las imágenes, la propia puerta de Brandenburgo pues luce la esvástica. Y esa época, de esa primera época del nazismo, que es una época, está mal dicho, ¿no? Pero es una época de un cierto esplendor, por lo menos para parte de Berlín también, porque Hitler lo que se plantea es que no le gusta esa ciudad, no cree que sea una ciudad armónica, no la ve bella, a él le gusta mucho más, por ejemplo, Nuremberg o Dresden, y se plantea rehacerla desde sus propios cimientos. Así que el nazismo tiene una concepción de que hay que hacer edificios grandes, poderosos. A mí no me parecen bonitos, sobre todo porque son muy grises, usan demasiado cemento, pero tenemos algunas construcciones de esa época, ¿no? Por ejemplo, el Estadio Olímpico, que se empleó para las Olimpiadas de 1936, se puede seguir visitando hoy. El edificio del Ministerio de Aviación, que ustedes están viendo ahí, que está en el pleno centro de Berlín, la Luftwaffe, hoy es un edificio que da casi más miedo que entonces, es el Ministerio de Hacienda, es de arquitectura nazi. Tenemos, por ejemplo, el propio aeropuerto que ya no se utiliza, que les he mencionado antes, que es uno de los grandes parques urbanos de Berlín. De esta época también hay grandes calamidades, como no puede ser el aeropuerto Tempelhof, que se me ha olvidado decir el nombre,
Tenemos también grandes calamidades en esta época de nuestra historia, es evidente, ¿no? O sea, todo el mundo, no hace falta que yo les explique que los nazis fueron malos. Y uno de los monumentos memoriales más emocionantes, bajo mi punto de vista, es ese de la Bebelplatz, donde estaba esta plaza, si lo recuerdan, que les he dicho que está la Catedral Católica de la ciudad. Aquí encontramos, por ejemplo, que en época nazi se empezaron a quemar libros, ¿no?, de diferentes pensadores alemanes, entre ellos Karl Marx, que es profundo símbolo de intolerancia ideológica. Y hay una frase que a mí me parece impresionante, que está allí escrita, que están ustedes viendo ahí, que quiere decir: quien empieza quemando libros casi siempre acaba quemando personas, ¿no? Y eso fue exactamente lo que vino a ocurrir. Sobre esta época hay mucho escrito, hay muchísimas películas, series, hay poco que yo les pueda recomendar, seguro que ya lo han visto todos, pero bueno, ahí he puesto una selección de títulos que pueden ver en Netflix, que es la plataforma de moda. El hundimiento, Generation War, que en España se llama Hijos del Tercer Reich, o El Círculo de la Maldad de Hitler. Son dos que les recomiendo para ver el punto de vista de los nazis, ¿no?, respecto a la proclamación del Tercer Imperio Alemán y la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etc. Esta Hijos del Tercer Reich nos permitirá ver cómo 5 amigos se empiezan a distanciar, ¿no?, unos judíos, los otros son apoyadores acérrimos del nazismo, etc. Pero el documental que más me ha gustado últimamente es este de los mayores eventos de la Segunda Guerra Mundial a color, que tiene unos documentos gráficos impresionantes de esta época. Podemos ver cómo era el Berlín de los años 30 y 40 y es una cosa impresionante, ¿no? Nos quedan muchos vestigios de esta época más terrible, en la que Hitler va a asumir al mundo en esta Segunda Guerra Mundial y que Berlín pues va a ser protagonista, ¿no? Nos queda, por ejemplo, esa iglesia memorial del Kaiser Guillermo, que está a medio destruir, que es como quedó después de la Segunda Guerra Mundial, y como forma de recordarnos a todos los estragos de la guerra, sigue permaneciendo en el estado en que quedó, ¿no? No se ha intentado reconstruir ni demoler, porque se ha intentado demoler, pero los ciudadanos lo han rechazado, ¿no? Es una forma de ver en vivo y en directo lo mala que es una guerra, ¿no? Para aquellos que quieran conocer en profundidad el punto de vista de la víctima del Holocausto, la víctima de la persecución nazi, está el campo de concentración de Sachsenhausen y la fábrica de pan que tienen cerquita de Berlín. Hay varios tours saliendo desde el centro de la ciudad, a la puerta de Brandenburgo, se ofrecen a partir de 20 euros. Muy recomendable, el campo de concentración de Sachsenhausen. En la antigua sede de la Gestapo y de las SS, que era un auténtico centro de tortura, detención, control, espionaje, etc. Hoy tenemos la topografía del terror. Y en el barrio judío, que ya les he mencionado antes, por ejemplo, tenemos en la Casa Museo de Otto Wild, donde, bueno, en la topografía del terror encontramos documentos gráficos, fotografías de esta época tan terrible. En la casa de Otto Wild tenemos que él tenía un taller de cepillos y lo usó pues, para proteger a parte de la población judía, salvó unas cuantas vidas. Y son lugares que podemos visitar gratuitamente porque los alemanes han decidido que es necesario conocer la historia, incluso sus episodios más violentos, macabros y crueles, para no volver a repetirlos, ¿no? Así que desde el punto de vista del turista es bueno que esto es gratuito, ¿no?, y que tenemos un acceso total a conocer esta parte de la historia, ¿no? Del 43 al 45, en Berlín, pues va a tener lugar la famosa batalla de Berlín, que va a devastar la ciudad. Ya están viendo ahí a los soldados entrando en tanque y lo único que queda en pie en esa plaza de París es la puerta de Brandenburgo a duras penas. Se ven episodios en alguna de las series que les he mencionado ya de niños guerreando en medio de la ciudad contra los soviéticos. Hitler se suicidó, pero antes mató a unos cuantos en una guerra que ya era imposible ganar. Los soldados, ya les digo, ondeando la bandera comunista en el Bundestag. En fin, fue una batalla, la de Berlín, que en casi 3 años devastó por absoluto la ciudad y tenemos muchos otros memoriales que nos recuerdan este episodio tan terrible de nuestra historia más reciente, entre ellos el memorial al pueblo judío, el memorial de la Shoah, del Holocausto, que está en pleno corazón de Berlín, también a apenas 30 metros de la puerta de Brandenburgo,
y es una sucesión de 2.711 bloques de hormigón que no sé ustedes, pero está claro que la intención de Eisenman, el autor, fue pues darnos la apariencia de estar en un gran cementerio, ¿no? Pues aquí está, es una forma de representar a los 6 millones de judíos asesinados, y uno cuando pasea por ahí, que también es de acceso libre, evidentemente, pues realmente llega a sentir un poquito de esas emociones que quizá pudieran sentir multiplicado por 1000 a la enésima potencia el pueblo judío, ¿no? Paseando nos encontraremos un suelo irregular, o sea, no estamos nunca seguros de dónde estamos pisando. Hay veces que vamos a desaparecer entre los bloques porque cada vez son más altos, vamos a no ver a nadie, nos sentiremos solos, angustiados, solo gris, todo muy feo, pero eventualmente encontraremos una salida y respiraremos y veremos los árboles de alrededor y más gente como nosotros. Y esto es un poquito la historia del pueblo judío, ¿no? Que a pesar de haber sufrido lo peor, haberse sentido solos, abandonados, pues al final alguno quedó y han vuelto a poder reconstruir su historia. Pero que sepan que no es el único memorial que encontramos en Berlín, y a veces estas series o estas pelis, los libros no tanto, nos hacen reducir al absurdo el pavor que fue el nazismo, porque no fue solo encargado de acabar con los 6 millones de judíos, hubo muchas otras minorías que sufrieron su represión, y aquí he decidido poneros algunos memoriales, ¿no? En Berlín encontramos el memorial del pueblo gitano, que es la primera de arriba. Fueron muy perseguidos por los nazis, el memorial a los disidentes políticos, sobre todo socialistas y comunistas, el memorial de los soldados soviéticos, el pueblo ruso perdió 22 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Abajo tienen el memorial de los eutanasiados, las personas con problemas mentales, sobre todo con pequeños atrasos, fueron sistemáticamente eutanasiados por los nazis, que consideraban que era una maldad necesaria para mejorar la raza. El memorial de las mujeres, que también sufrieron el nazismo, la discriminación, el machismo, y que fueron las encargadas de, pues primero protestar contra los nazis. En el año 43 montaron una grandísima manifestación para acabar con esa locura, y después del 45, cuando varios hombres, muchísimos hombres habían sido asesinados en la guerra o estaban tullidos, incapacitados, pues fueron las encargadas de reconstruir Berlín. Por eso dicen que Berlín es una ciudad de mujeres. O el memorial finalmente del pueblo gay, de los homosexuales, que también fueron perseguidos por el nazismo. Pero afortunadamente lo que nos queda de esta Segunda Guerra Mundial y de la época nazi son estos memoriales. Pero ganan los aliados esta guerra y se da por finalizada esta etapa. Y van a intentar reunirse en Berlín Truman, Churchill y Stalin, pero Berlín, dijo Churchill, Berlín es un amasijo de hormigón que hay al lado de Potsdam. O sea, no hay nada en Berlín, no nos podemos reunir ahí. Se van a reunir en el Palacio de Cecilia Hoff en Potsdam, que es un palacio de arquitectura inglés que están ustedes viendo en la imagen y que también nosotros visitamos durante esta visita del Europack a Potsdam por la carga histórica que tiene. Y es aquí donde, entre otras cosas, estas potencias vencedoras van a decidir el reparto de Alemania. O sea, Alemania está totalmente destruida, pero no vamos a hacer lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, hacerles pagar por todo, porque si no va a pasar lo mismo, va a tener sed de venganza, se van a inventar un nuevo Hitler y aquí a 40 años tenemos otra guerra. Así que va a haber un plan Marshall por parte de los Estados Unidos y las 4 potencias Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, Unión Soviética, se van a repartir administrativamente el país para intentar reconstruirlo y en un tiempo darle independencia. Ahí tienen el reparto que se hace de Alemania, el este a la Unión Soviética, el oeste y el sur a las potencias capitalistas, y Berlín, que está dentro del lado comunista, el lado que se va a encargar de reconstruir la Unión Soviética, dada su importancia, se va a dividir también en 4 pedazos, en 4 sectores. Aquí ya ven que es una cosa rara, ¿no? Porque, o sea, Berlín está entero del lado comunista y, sin embargo, tiene 3 cachitos que son capitalistas, para simplificar mucho las cosas. Sería como una isla de capitalismo dentro de un mar comunista, ¿no? Esto es una cosa muy rara que tiene Berlín, pero bueno, administrativamente la división es así, pero no va a existir frontera entre un lado y otro.
las potencias firman que ese va a ser un país como mucho en 10 años libre y soberano y ya está. Pero sabemos que no va a ser así, que rápidamente, en cuanto acabe la Segunda Guerra Mundial, va a empezar la Guerra Fría entre capitalismo y comunismo, y mientras la Alemania Occidental y el Berlín Occidental van a conocer un rápido desarrollo económico impulsado por el libre mercado, el Plan Marshall, etcétera. Aquí tenemos alguna imagen del Berlín Occidental, cuyo centro va a estar en el barrio de Charlottenburgo. O sea, todo lo que es el centro histórico de Berlín, del que os he hablado hasta ahora, Isla de los Museos, Catedral, Brandenburgo, todo esto va a caer del lado comunista porque los soviéticos fueron los que liberaron Berlín y Stalin dice, yo me quedo con toda la parte histórica y todo el este. Vale. Así que el Berlín Oeste va a tener su nueva sede en el barrio occidental de Charlottenburgo y, digamos, nuevo centro va a ser la avenida Kudam, la avenida de los príncipes electores, la Kurfürstendamm, que están ustedes viendo ahí, luces de neón, grandes centros comerciales como el KDB, tiendas de lujo, marcas multinacionales, desde McDonald's hasta la Coca-Cola, en fin, un gran desarrollo económico, mientras que el lado prosoviético, el Berlín comunista, República Democrática Alemana, pues va a atender a estos criterios de más igualdad, crear edificios que son todos iguales, más aburridos, ¿no? Ahí están ustedes viendo a la izquierda la avenida Carlos Marx, que en aquella época se llamó Avenida Stalin, grandes construcciones, como por ejemplo el centro de propaganda que ven abajo a la derecha, que hoy está abandonado, la plaza de Alexanderplatz, con ese hotel, el Park Inn, algún rascacielos y sobre todo esa torre de televisión construida por los comunistas en el año 368 metros, los años 50, que son unos años más o menos de esplendor del comunismo, la Unión Soviética está bien crecidita, y se construye esa torre de televisión para que desde todo Berlín Occidental se vea la gran construcción que han hecho los comunistas, ¿no? Hoy en día se puede subir al mirador en un restaurante que gira a 200 metros de altura, unas vistas impresionantes de Berlín. Nos dejan también los comunistas algunos elementos como las plazas públicas como la de Boxhaneger, espacios verdes, grandes mausoleos como el que encontramos ahí en Treptower Park con un soldado ruso rompiendo la esvástica, los coches estos Travis, que nos deja el Travis World del Museo de la República Democrática Alemana que podemos disfrutar hoy en día. Hay unas cosas curiosas, ¿no?, de esta etapa, pero es engañarse a uno mismo pretender que Berlín Oriental, Alemania Oriental, vivía una fase bonita o favorable, ¿no? Muchísima gente va a escapar de un lado a otro de Alemania, hacia el capitalismo siempre. Berlín es una ciudad dividida en 4, dividida en 2 a partir de ahora, ¿no?, porque por un lado comunista, por otro capitalista. Simplemente cruzando una acera te plantas en el otro lado, pides la condición de asilado político y eso es lo que hicieron 3,5 millones de personas entre el año 45 y el año 61. 3,5 millones de personas dicen, no, yo no quiero este sistema de vida, no quiero ser un satélite de la Unión Soviética, prefiero irme al lado capitalista, y sobre todo lo hace gente con un desarrollo intelectual, o sea, fue una auténtica fuga de cerebros, ¿no? Así que llega un momento en el que Alemania ha perdido, Alemania Oriental, el 20% de la población, se está desmoronando básicamente. Entonces, en el año 61, en verano del año 61, Alemania comunista va a decir, se acabó, vamos a evitar esta fuga que está sucediendo a través de Berlín. Primero, el telón de acero que divide las dos Alemanias, eso está totalmente cerrado, y lo que van a decidir aquí es construir un muro alrededor de Berlín Occidental, que recuerden que es una isla capitalista dentro de este marco comunista, un muro de 155 kilómetros de perímetro, más o menos, y lo van a aislar a la Berlín capitalista, ¿no? Va a estar conectado con el resto de Alemania a través de una autopista, pero es imposible entrar o salir de estas dos Alemanias, se van a parar de mirar la una a la otra, la ciudad va a quedar dividida en dos, pero curiosamente los presos no son los que están dentro del muro, ¿no?, que sería lo lógico, sino los que están fuera, que son los que quieren saltar dentro, ¿eh? Así que, bueno, aparte de 3 controles fronterizos, el checkpoint alfa, el checkpoint beta, que es ese puente que ustedes están viendo ahí abajo, que separa Berlín Occidental,
que es capitalista de la ciudad de Potsdam a través del río Havel, que es comunista, es el famoso puente de los espías, o Checkpoint Charlie, Checkpoint C, que es donde pues, hubo algunos acontecimientos macabros, como el asesinato a sangre fría de alguien que intentó cruzar ante la impasible mirada de los alemanes del oeste, que no podían hacer nada, pero era el lugar donde se cruzaba de un lado a otro usualmente. Los grupos de turismo, por ejemplo, que iban de un lado a otro de Berlín. Mi padre fue en varias ocasiones, creo que Félix también ha ido alguna vez, que nos cuenta alguna anécdota después, pues cruzaban por aquí, por el Checkpoint Charlie, que afortunadamente hoy es solo un reclamo turístico, es una casetita falsa con un soldado americano y otro soviético que son de mentira también, son actores, pero nos podemos hacer la fotografía y recordar que no todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que hay gente que piensa que esto es así siempre. Aquí os he puesto un mapa de Córdoba, la provincia de Córdoba, y ahí en verde rodeado en rojo os he puesto qué pasaría si eligiéramos una área al azar y decidiéramos poner un muro a su alrededor, ¿no? Creo que os imposibilitaría bastante de ver a familiares, porque a lo mejor tu familiar por casualidad vive en la otra calle y eso pasa a ser soviético y no puedes cruzar a verlos en casi 30 años. A lo mejor pierdes tu trabajo porque tu trabajo queda del otro lado del muro, o incluso a tu novia y te tienes que buscar una nueva mujer o un nuevo marido, o pues cualquier cosa que pueda ser, ¿no? La panadería a la que ibas a comprar todos los días quedó del otro lado del muro. Esto es básicamente lo que ocurrió en Berlín. De una noche de verano, los alemanes comunistas, el gobierno comunista, decide hacer una alambrada y separar en dos la ciudad. Y tenemos escenas como que algunas estaciones de metro, ¡pum!, queda un muro que impide la entrada, se debe de cortar el metro de un lado a otro, algunas casas quedan prácticamente partidas a la mitad, personas empiezan a hablarse a gritos de un lado a otro porque se están viendo como ese hombre de la imagen, y escenas terribles que vive Berlín del 61 al 89, pues básicamente por esta decisión, ¿no?, de dividir una ciudad que siempre ha sido una ciudad en dos tramos que empiezan a darse la espalda. Ahí lo ven, la puerta de Brandenburgo queda en medio, en tierra de nadie, porque el muro solo mide 3,6 metros de altura, pero claro, en realidad son dos muros y en medio hay la conocida como Franja de la Muerte, donde se instalan 300 torres de control, incluso en algunas minas antipersonas, perros rabiosos, etcétera. Y el objetivo es que cualquiera que intente saltar y cruzar sea abatido inmediatamente. 138 personas van a encontrar aquí su muerte. 5.000 afortunadamente si consiguen saltar de un lado a otro. Y bueno, para conocer estos 30 años de la historia de Alemania, tenemos un montón de referencias. Ahí tenéis Guten Tag Ramón, que es una película mexicana, El puente de los espías, La historia de los otros. Y hoy en día, si queréis conocerlo, nosotros en nuestra visita siempre paramos en algún pedazo del muro, que alguno queda en pie todavía. Tenemos esa famosa imagen del soldado intentando subir, contamos siempre alguna historia, se visita ese memorial donde se cuenta la historia de estas 138 personas que van a intentar saltar infructuosamente el muro. Yo suelo cantar también, porque hay una canción de Nino Bravo, no sé si ustedes lo conocen, la de Libre, que cuenta la historia del primero que intentó saltar el muro de Berlín. No sé si os acordáis de la letra, pero dice: tiene 20 años y ya está cansado de soñar, piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Luego sigue la canción, es muy bonita, nos narra el primer intento fallido de saltar el muro de un chico de 20 años. El muro después se va a ir mejorando con el tiempo, pasa de ser una alambrada a un muro de hormigón, etcétera, pero al final, en el año 89, pasa lo evidente y la población está ya, ¿no?,
se acaba el muro de Berlín, las familias se vuelven a reencontrar. Y bueno, esto fue un fallo de un burócrata alemán que anunció una medida que iba a entrar en vigor poco a poco para que los alemanes del este pudieran tener visas turísticas para ir al oeste, pero un periodista le preguntó cuándo empieza esto a entrar en vigor y él empezó a mirar papeles, no se aclaró y dijo sofort, que es un alemán que quiere decir inmediatamente, pero era una forma como cuando yo le digo a mi madre ahora voy, que ahora voy es que voy a ir cuando me dé la gana, pues él se refería a eso, pero claro, las ganas de reencontrarse con parientes, con amigos eran tales que los alemanes se lo tomaron al pie de la letra y la noche del 9 de noviembre de 1989 estaban todos reunidos ahí en el muro esperando que se abriera y los soldados se vieron sobrepasados sin órdenes de saber qué hacer. La gente era tanta que acabó desbordando aquello y se abrió el muro y hubo esta serie de encuentros. Se acabó esta pesadilla de casi 30 años. Esta película de finales de esta época, Goodbye Lenin, es buenísima, os la recomiendo. Y bueno, pues se produce el primer paso hacia la reunificación de Alemania. Me encanta esta frase que es una frase anónima que ustedes pueden encontrar ahí, de no olvidéis, perdona que se me ha ido la pantalla, no olvidéis el odio que levantó el muro, pero tampoco el amor por el que cayó. He hecho una traducción, no lo estoy viendo yo ahora en la diapositiva, pero es una traducción del alemán que más o menos se me ha ocurrido. Y ahí tenéis al lado de nuestro hotel un pedazo del muro que tiene escrita la palabra Love. Nosotros nos solemos alojar en el Hotel Hampton by Hilton East Side Gallery, que está al lado, como su nombre indica, de la East Side Gallery, que es el pedazo más grande que nos queda de muro hoy en día. El muro llegó a medir ya casi 160 kilómetros. Esto es un tramo de 1,5 kilómetros, pero que está todo pintarrajeado. Simboliza la libertad de creación, libertad en general, ¿no? Algo bello, que es todo lo contrario de lo que era el muro, que era odio, muerte, represión, etcétera, y que está delante del hotel. Así que pues yo lo que le recomiendo a la gente nada más llegar a Berlín es darse un paseo por aquí y hacer las paces con esta ciudad en la que hemos estado escuchando cosas tan horribles como lo del muro, la Guerra Fría, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, esto, lo otro, porque Berlín a partir de los 90, en el año 91 pasa a ser la capital de la Alemania reunificada, esta Alemania que hoy en día conocemos. Es una ciudad muy moderna que tiene mucho que ofrecer, entre ellos pues este muro con esos mensajes tan bonitos que están viendo, salva nuestro planeta, la paloma dando libertad, ese Trabi, ese coche de la Europa Oriental atravesando el muro, o ese sarcasmo que encontramos en el beso entre el canciller alemán comunista Honecker y Brezhnev, el líder de la Unión Soviética, ese besito en la boca que se dan y abajo dice hay amores que matan, ¿no? Eran auténticos criminales. Del muro nos quedan pedazos como este Style Gallery y otros pedazos que son memoriales, por ejemplo, a esas 130 y tantas personas que murieron intentando saltarlo. Y en todo el tramo del muro, en la ciudad de Berlín, que es una ciudad que trata de no olvidar su historia, tenemos adoquines que están ustedes viendo ahí, que nos recuerdan que estamos pasando de una Alemania a la otra, que ya no existen esas dos Alemanias, pero es bueno no olvidar, ¿no?, esa división profunda que hubo. También en el suelo, es que el propio suelo de Berlín ya es un vestigio impresionante de su historia. Tenéis ahí unas plaquitas de bronce con nombres de personas escritos, son los nombres de cada uno de los miembros de familias judías que vivían en los lugares donde se instalaron esas placas. Se intenta no olvidar así su historia y sobre todo también son una forma de simbolizar la historia del pueblo judío, que cuanto más se pisa, más se pisotea, más brilla, ¿no? Porque estas placas van ganando brillo a medida que se pisa, se las pule. Como símbolo de la reunificación, esta Alemania que nace, este Berlín moderno que tenemos hoy en día, abierto como lo fue en el siglo XVII que les estaba contando, tenemos el puente del Oberbaum, que claro, no tenía sentido este puente durante estos 30 años del muro, porque el puente nos lleva de Friedrichshain, que es un barrio del lado comunista, al barrio de Kreuzberg, que quedaba del lado capitalista. Así que esto se ha convertido en el auténtico símbolo de la reunificación, ¿no? Porque hoy en día son el mismo barrio. Ahí tenemos de fondo la torre de televisión. Nos queda una parte todavía del Berlín soviético, ¿eh? Hay todavía política social de corte comunista. Por ejemplo, en Berlín recientemente se anuncia el control
del precio del alquiler. Hay muchísima vivienda social, más del 30% de la vivienda de la ciudad es vivienda social. Y otra cosa curiosa, los semáforos que se usaban en el Berlín Este se usan hoy en prácticamente toda la ciudad, pues porque se ha convertido en un souvenir de Berlín, el Ampelmann, este hombre tan simpático que dice que los niños obedecen más estos semáforos que nuestros aburridos semáforos del mundo occidental. Y también, historia de los semáforos. En Berlín se inauguró el primer semáforo de la historia que sigue existiendo y está en la Potsdamer Platz, como están ustedes viendo. Berlín es una ciudad abierta, una ciudad que da la bienvenida al pueblo judío, una ciudad de futuro. Como prueba de ello, véanse la serie esta nueva que está de moda, son 3 capítulos nada más, de Unorthodox, que cuenta la historia de una chica de una familia judía fundamentalista de Nueva York que para ser libre y hacer lo que quiere, pues se muda a la Nueva Berlín. Es una serie muy actual donde vais a poder ver muchos monumentos y buena parte de lo que os estoy contando hoy. De este Berlín contemporáneo nos quedan muchas imágenes, como la Plaza de París con las embajadas de Francia, Reino Unido, Rusia, etcétera, reconstruida, ¿no? El Hotel Adlon, desde donde Michael Jackson asomó al bebé, todo esto aledaño a la Puerta de Brandenburgo, la avenida Bajo los Tilos, esta avenida que les comenté antes también totalmente renovada a partir de este año, de hecho, el barrio de las Embajadas, donde tenemos auténticas joyas de la arquitectura, como la Embajada de México, la del Reino Unido, la de Israel, que están ustedes viendo ahí, o el edificio Mercedes-Benz Arena, que es aledaño al hotel donde nos alojamos casi siempre, la Filarmónica de Berlín, la Casa de las Culturas del Mundo, que está arriba a la derecha, los diferentes bares, beach bars que hay en Berlín, que ya les digo que es una ciudad de 1700 puentes, una auténtica ciudad de canales, o el Palacio Real, que después de haber sido destruido en todas las guerras que ha habido en Alemania, lo están reconstruyendo y lo van a convertir, o a lo mejor ya está reconstruido, no lo sé, no me he enterado lo que ha pasado estos meses, pero lo quieren convertir en un gran museo con un gran teatro y va a ser una joya en la isla de los museos. Como elemento de la arquitectura contemporánea, el Berlín moderno, tenemos también la Potsdamer Platz con esos rascacielos, esa bonita iluminación, o el Sony Center, que tiene esta cúpula tan impresionante que simula el monte Fuji de Japón, que tanto por fuera como por dentro es una maravilla, va cambiando de colores, y un montón de celebraciones que hacen de Berlín la ciudad más divertida de todo el norte de Europa y todo el centro de Europa. Por ejemplo, el Berlin Beer Week Festival, que es más grande incluso que el Oktoberfest de Múnich, en territorio, claro que no en gente que va, pero bueno, 2,2 kilómetros de parque, se desarrolla la Semana de la Cerveza, o en la Berlinale, este festival de cine en el que se entrega el galardón El Oso de Oro, un montón de lugares donde pues hay música techno, rock and roll de lo último y discotecas que funcionan hasta altas horas de la mañana, como puede ser el E-Werk, o el Panorama Bar, donde hay una vista impresionante de la ciudad de Berlín durante el amanecer. Dicen que es la ciudad más divertida de Europa, quizá por eso el condón, el preservativo como lo conocemos hoy en día, se inventó en esta ciudad. Otras formas de entretenimiento más light, más para todos los públicos, el Zoo de Berlín, que además de uno de los más antiguos del mundo, dicen que es el que más especies de animales tiene, está en el Tiergarten, como no puede ser de otra manera, Parque de los Animales, más de 1000 especies de animales, una arquitectura así también muy ecléctica, curiosa, y nos ofrece una gastronomía muy especial, desde los productos típicos alemanes como el Brezel, la salchicha de Turingia, el codillo de cerdo, ¿no? El Eisbein, hasta comida muy internacional. El Berlín de hoy, casi el 20% de la población, 500.000 habitantes, son extranjeros, una gran población turca que nos deja comidas como la shawarma, muchísimos jóvenes que se han mudado allí porque Berlín es una gran capital, pero no es muy cara, que nos deja, entre otros vestigios, pues por ejemplo, una gran variedad de comida vegetariana, que yo esto lo agradezco un montón, o la Currywurst, que dicen que es el plato típico de Berlín, es esa salchicha con curry, o el Spätzle, que es esta pasta con queso de cabra, o las berlinesas, que son estos donuts rellenos típicos de la ciudad, que llevan el propio nombre de la ciudad, además de una amplia selección de cervezas, que no son solo de Baviera, no son solo del sur de Alemania. En Berlín tenemos todas las que podemos querer y más. Yo recomiendo siempre la de trigo, la Weissbier, que podéis probar aquí. Y también, por supuesto, otro tipo de bebidas, ¿no? Desde chocolate caliente, ahora os hablaré de un lugar donde comprar chocolate, hasta los diferentes ponches, el ponche de huevo,
los vinos calientes como el Glühwein y otras cosas que ya os he hablado en el circuito de los mercadillos de Navidad. Y es que la comida navideña berlinesa también es súper típica. Id a esa presentación si no os acordáis de que os dije que la Navidad como la conocemos hoy en día, con ese arbolito y estas celebraciones y estos dulces como puede ser la galleta de jengibre, las nueces garrapiñadas, la manzana asada con canela, etcétera, son típicas de Alemania. Berlín tiene más de 80 mercadillos de Navidad. Nosotros durante este año, si todo va bien, vamos a ir en 2 salidas a conocer a Europa en Navidad, y uno de los principales mercadillos está en el barrio berlinés de Spandau, que es un mercadillo medieval que discurre en torno a la casa gótica, ya se lo conté, ¿no? Cuyo elemento central es Papá Noel, y pues Berlín durante la Navidad tiene una iluminación maravillosa, como están ustedes viendo ahí la avenida Bajo los Tilos, la puerta de Brandenburgo, y como ciudad divertida, que les he contado que es, está llena de otro tipo de mercados también, ¿no? Como el Markthold 9, que están ustedes viendo ahí, o el mercado de la Mauerpark, un mercadillo de pulgas que dicen, ¿no? Donde se compran cosas reutilizadas, de segunda mano, etcétera. Y uno de mis favoritos que es el Winterfeld, que es un mercado, un gran supermercado solo de chocolate, ¿no? Así que Berlín tiene mucho a ofrecer, una historia bonita, una historia terrible, una ciudad abierta, una ciudad que representa lo peor del odio, lo mejor del amor. Es una ciudad ecléctica, de pasado, con mucho futuro. Como decía el alcalde de Berlín, Berlín es pobre pero sexy, y como dijo David Bowie, es la mayor mezcla de culturas que alguien podría imaginar. Así que les invito a conocer a esta ciudad y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Muchas gracias, Julio. Bueno, Félix, perdón, Julio, realmente excelente. Muchísimas gracias. Una visita y un relato de Berlín que nos deja con ganas de volver. La verdad que viendo todo lo que has mostrado, yo tengo ganas de ir ya y que vayamos juntos. ¿A qué esperas? A que pongan los vuelos. Sí, un problemita, pero ya van a llegar, ya van a llegar. No, la verdad que excelente, Julio, maravillosa la charla, sin dudas se nota tu pasión y amor por la ciudad, que lo siento igual, pero no estaría capacitado para hablarla de tal manera, lo mío es mucho más simple, pero la verdad que excelente. Gracias. Ángel, ¿qué tal por ahí? Yo sé que Facebook no funciona muy bien, pero por lo menos se habrá escuchado, ¿verdad? A ver, sí, pensaba que estaba en silencio. Facebook, lamentablemente, pues la imagen no ha podido salir, sí se ha escuchado y hemos tenido gente que aún no viendo las imágenes se ha mantenido ahí al pie del cañón. Se les ha avisado que mañana está este vídeo colgado en el canal de YouTube de Travax Turismo para que lo puedan descargar y lo puedan ver detenidamente tomando notas y tomando apuntes de la clase magistral de Julio. Y nada, no ha habido preguntas, no ha habido preguntas. Quizá mañana, una vez que lo vean, lo mismo nos escriben por el privado y les podremos responder, pero lamentablemente no ha habido preguntas. No, lamentablemente no. Te cuento que hay en este momento 140 personas en live. Sí, sí. O sea que Pues a pesar de no verse, sí te han escuchado y efectivamente vamos a colgar el vídeo en Face y en YouTube. Aquí en el webinar, muchísimas felicitaciones, excelente, muchas gracias. No conozco, me da muchas ganas de ir, dice Cecilia. Gracias por la presentación, nos dice Marcela. Isabel, yo ya hice una pregunta. No he visto tu pregunta, Isabel, ahora la busco. Eugenio, felicidades, Julio. La verdad es que, bueno, ha sido un viaje súper completo. Hemos visto un poco muchísimas cosas. Es cierto que, bueno, pues a veces... Isabel dice que cuando regrese a Berlín quiero recorrerla de tu mano. O sea que maravillosa ponencia, Julio. Rubén dice que cantas muy bien. Bueno, demasiado bueno, Rubén. Bueno, ojo, que cantar Nino Bravo es muy difícil, ¿eh? Joder. Muy difícil. Así que nada, muchísimas gracias, Julio. No sé, José, de tu parte.
No, bueno, la verdad que agradecerte a vos, Félix, que hace desde abril que estamos al pie del cañón y llegando casi todas las semanas, como hemos estado con nuestros clientes, con las agencias. Ángel, lo mismo. Julio, bueno, varias oportunidades, tuvimos la suerte de que nos mostraras algunas de las ciudades o algún circuito. Agradecerle todo el esfuerzo porque lo hacen para nosotros, pero también lo hacen para toda la cadena de distribuidores de Travax de Latinoamérica, y eso es mucho. Hay días que tienen 3 y 4 presentaciones, con las diferencias horarios. Yo sé que hay días que terminan muy tarde por la noche y realmente, bueno, el decirles gracias es una forma de premiarlos por esto. Creo que ha sido muy importante. Las agencias también nos han agradecido mucho las charlas que hemos dado, porque siempre hemos tratado de darles una experiencia diferente, siempre hemos tratado de acercarles un conocimiento que les quede y que no sea simplemente para vender un producto, que nos parece lo más importante, y esa es la temática que empezamos desde que comenzamos con esto, y eso también lo han notado mucho y lo han agradecido mucho. Y por supuesto, agradecerle a las agencias que nos han acompañado, todos los amigos agentes de viajes que gracias a Dios, en todas las charlas que hemos hecho con Travax, siempre ha estado la sala completa y siempre hemos mantenido el número casi completo de asistentes hasta el final, que eso también es importante, porque por ahí uno entra a una charla y a los 10 minutos se cansa, a los 20 minutos se cansa y se va. Acá no ha pasado. La verdad que en ese sentido es muy importante agradecerle a las agencias que nos han honrado con ese respeto que es tan bueno para nosotros. Y bueno, esperar que pase agosto, que sepamos cuándo están los vuelos y que pronto volvamos a viajar. La verdad que estamos con mucha ilusión de eso, estamos con mucha necesidad de poder trabajar y de hacer lo que nos gusta. Y bueno, creemos que a partir de septiembre ya los vuelos van a empezar a funcionar más normalmente, y seguramente sobre octubre, noviembre y quizá diciembre ya retorne un poco lo habitual. Y esperamos tener una temporada 2021 muy buena, porque creemos que toda la gente que se quedó con ganas de viajar este año va a viajar el año que viene. Todos los que tenían contratado, la verdad que son muy pocas las cancelaciones que hemos tenido, mínimas, más todos los que no habían comprado su viaje todavía, pero que pensaban hacerlo, y los que van a viajar normalmente el año que viene. Así que yo creo que vamos a tener un buen año, Julio. Prepárate para recibir muchos pasajeros de Argentina, de Córdoba y de toda la Argentina. Y bueno, gracias de nuevo a las agencias, gracias a todas que nos acompañan siempre. Gracias, José, por tus palabras. Parece una despedida, chicos, pero no es. O sea, volvemos dentro de poquito. Simplemente nos vamos a tomar unos días para ir a la playa y listo. O sea, ustedes se quieren tomar vacaciones, ese es el tema. Nosotros vamos a ir un poquito a la playa, a ver un poquito las olas del mar y esas cosas. Y el 31 de septiembre, 31 de agosto, 31 de agosto es la primera capacitación de la nueva temporada. Bueno, todavía nos queda lunes, martes y miércoles la semana que viene, pero con Stefanis y con Argentina sí, esta es la última de esta primera serie. Así que gracias, José, por tu apoyo, gracias a todos por estar ahí. Julio, muchísimas gracias por todo tu aporte. Oye, yo tengo una pregunta, Félix, perdona. Cuando ha hecho Julio el circulito ese del Berlín ocupado en Córdoba, sí. ¿te ha tocado a ti, José? ¿Estabas dentro o fuera? ¿Sabes dónde le ha tocado? Le ha tocado en la casa de su madre. Ese es el problema. Ese es el problema, que estoy como si estuviera con eso, porque hace 4 meses que no lo puedo ir a ver. Sí. No puedo ir a Villa María, pero es como si... justamente cuando Julio lo decía, yo decía acá, es como ahora que no puedo ir a ver a mi madre. Y realmente, yo me imaginé de eso, además estaba en el planito ahí puesto. Exactamente, y la verdad que bueno, uno lo siente y cómo pega, porque la verdad que es tremendo, tremendo. Esas atrocidades que han pasado en nuestra historia y que Dios quiera que no volvieran a pasar, pero bueno, uno nunca sabe con la cantidad de locos por ahí. Afortunadamente esta vez no va a durar 30 años,
pero ya que habéis vuelto al muro, que nos cuente Félix en un minuto su anécdota, que es lo mejor de la presentación. Ah, bien, bien, cierto. Sí, sí, sí. No, fue el día 9 de noviembre del 89. Ese día yo estaba justo ahí, estaba con un grupo, estaba en la época en que yo era guía, y bueno, pues nos acercamos y yo estaba justo en el Park Inn, alojado en el Park Inn, ahí en Alexanderplatz. Y nada, bajamos un der Linde, llegamos a Brandenburg Tor y nos pusimos con el martillo, pum, 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 hasta que cayó. Una de las cuestiones que a mí me llamó muchísimo la atención fue que en ese momento anunciaron que en el Ayuntamiento de Berlín Oeste se darían 50 marcos, oeste que al cambio era casi 6 veces más, a todo aquel del este que fuese a presentar su tarjeta de identidad. Bien. Y una cuestión que me llamó muchísimo la atención, mucha gente fue para allí, era un momento festivo, cobró sus 50 marcos y a que no sabes qué es lo que hicieron. Se fueron a McDonald's, compraron una hamburguesa y volvieron a cruzar el muro otra vez a su casa, por las dudas. Realmente fue un momento muy emotivo, un momento en que al margen de la piedra y demás, que yo tengo mi pedacito, no tiene número de serie, ni sello de originalidad, ni nada de eso, porque yo sé que me lo traje de aquella noche, pero sí es cierto que fue un momento muy, muy emotivo ver a toda esa gente reunificándose, reencontrándose nuevamente. Es un momento de la historia realmente único, al menos para mí que me tocó vivir, ¿no? Totalmente, totalmente, me imagino. Yo me acuerdo de que ya me lo has contado esa historia y la verdad que es muy, muy emotivo. Aparte, el equipo de guías con el que contamos, en general, y los que han sido guías y hoy ya no están, pero como guías, pero que siguen siendo parte del equipo, siguen estando en contacto con nosotros. Hemos estado en todos lados, Félix. Siempre hubo uno nuestro ahí. En algún lado bueno, siempre. No lo digas, parecemos muy viejos. Empezamos muy jóvenes, ese es el tema. Estamos demasiado jóvenes. Perfecto, José. Muchas gracias. Bueno. Tengo que dejarlos porque tenemos ahora Colombia. O sea, que los que estén aquí, anímense que nos vamos ahora con Colombia. A Colombia. Bueno, un abrazo a mi amigo Alejandro. De tu parte. Un abrazo, José. Gracias. Chao a todos. Gracias a todas las agencias. Nos vemos mañana. Un abrazo. Chao. Hasta luego, José. Chao. Chao, Julio. Chao.